Bueno, pues hoy le toca compartirnos la reflexión al reverendo, ¿no?, Héctor Luis Vázquez, viejo amigo, amigo y viejo también, ¿no? Para los que lo conocemos ya de muchos años, gracias a Dios por lo que hemos visto en él, pero sobre todo para los que lo conocemos, gracias a Dios por lo que creemos que Dios hará todavía con él y a través de él allá en Guadalajara, en Zapopan. Amigo, querido hijo, pues adelante, estamos listos para escucharte. Gracias. Bueno, saludos a todos y contento por el privilegio de hablar con ustedes, sabiendo que eh, es una responsabilidad, pero es un gusto tener una charla entre amigos y poder hablar lo que Dios me ha dado y me ha enseñado en lo que nos habla, como dijo nuestro pastor, no querer meter citas de otros lados, no querer predicarles, sino reflexionar sobre lo que es una cita en particular. Y eso me ha llamado mucho la atención. Y cuando estuvimos allá en México, lo que también Dios me puso en mi corazón es replicar lo que en el corazón de mi pastor estaba, de hablar del Evangelio de Cristo a la iglesia. Y ha sido tan hermoso porque eh, los cuatro evangelios los recibí de una manera cronológicamente los cuatro y estoy enseñando su persona, su personalidad, sus dichos, sus hechos y sus milagros, de una manera que la misma iglesia estamos aprendiendo de lunes a viernes una pequeña reflexión y una porción de los evangelios. Los cristianos tenemos que conocer bien quién es nuestro maestro, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Rey. Entonces, eso me ha ayudado mucho. He tenido muy buenas momentos en donde me doy cuenta que la gente recibe el mensaje, la gente recibe solamente la porción de la escritura es la que da alegría al corazón. Muchas reflexiones personales nos pueden hacer que sentir a gusto y todo, pero lo que trae realmente convicción y vida nueva es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y más si viene de parte del Señor, ¿verdad? Y yo me puse a reflexionar sobre una cita que está en Lucas capítulo 27 hasta el 32. Lucas 7:32. Y, y es, yo creo que el versículo 28, mi versículo favorito, si le quieren llamar así, y por eso es que he puesto en mi corazón platicarles de una porción de la escritura del Evangelio que ha sido un parteaguas en mi vida. Déjenme hacer una oración para que pueda ser de bendición este momento. Muchas gracias, Dios, por lo que estamos viendo, aprendiendo en medio de todos estos tus siervos, que aunque algunos no nos podemos conectar en el momento, en otro momento oímos y escuchamos la enseñanza y nos edificamos los unos a los otros. Gracias, Señor, porque el único fundamento que tenemos es tu nombre y eres tú, Señor. El mejor y el más grande fundamento de nuestra vida, Jesucristo como nuestro Señor y Rey. Y por eso creemos que tú eres el maestro y nosotros somos los discípulos. Por eso creemos que el Espíritu Santo sigue hablándonos al corazón y seguimos siendo discípulos de ti, Señor. Así es que hoy, Señor, dame la capacidad de expresar con sencillez, con entendimiento, pero con pasión, para que mis hermanos también puedan quedarse con un versículo que lo podamos no solamente platicar y escuchar, sino que también sea con pasión lo que han recibido y puedan transmitirlo a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, voy a leer la porción de la escritura y de ahí voy a comentar, ¿no?, lo que Dios me ha dado. Dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo,
¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? En otra versión dice, con esta escoria. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta porción, ¿cuántas veces la hemos compartido? Dando un mensaje evangelístico, ¿verdad? Y siempre decimos, no, es que por los que vino, y siempre nos vemos como un Leví o Mateo, nos vemos a lo mejor como parte de los publicanos que escucharon a Jesús en la comida, nos podemos sentir los discípulos que estaban con Jesús, pero yo me he puesto a reflexionar algo, que la iglesia, una vez que recibe y nosotros recibimos el evangelio y crecemos y maduramos, bueno, decimos que maduramos o aprendemos más la escritura, a veces somos los fariseos. Y ser fariseo es llegar a un punto legalista, ¿verdad? Si se dan cuenta, Leví había sido tocado no sé a qué hora de la mañana, ¿verdad? Pudo haber sido a mediodía. No había pasado más de 12 horas de que Jesús lo llamó y él le siguió cuando está haciendo un banquete. Mi primera reflexión es, ¿cuánto tiempo tardó para este cambio? No había un cambio inmediato. Cuando uno viene a Cristo, empieza a haber procesos y cambios en nuestra vida. El llamado los recibimos, pero nadie tiene un cambio repentino y total en nuestra vida. Entonces, eh, eh, yo recuerdo gente que cuando venía a Cristo llegan todavía hablando maldiciones y pasan semanas o tal vez meses y algunos tardan hasta casi mucho tiempo. ¿Para qué? Para empezar a dejar de ser maldicientes. O algunos traen algún problema de luchas con algún vicio y es en un proceso que va Dios hablándole y purificándoles a la gente. Leví tenía unas 12 horas, pero estaba contento porque lo había llamado el Señor. Si vemos desde el capítulo 5 de Lucas, la primera parte, Jesús llama a Pedro y Andrés y pues en todo momento también a Juan y Santiago, ¿no? En la pesca milagrosa, pero él da un mensaje en una barca y después los lleva a pescar y viene la pesca milagrosa y es cuando hace un llamado. Qué interesante. Por lo menos a estos 4 pescadores les habló de la palabra, les enseñó un milagro y mostró su personalidad y ellos aceptaron. Pero veamos la otra parte. Veamos la otra parte. Leví estaba trabajando. Tal vez la fama de Jesús se había extendido, pero nunca le llegó un mensaje directo, solamente fue un sígueme. Y él tomó esa parte y él hizo que esa parte fuera ¿qué? Fundamental para un cambio de vida, solamente el llamado. ¿Cuántas veces tú y yo estamos queriendo que la gente primero tenga un mega cambio para poder vivir un llamado? No, Dios nos llama y Él es el que va transformándonos. Él está transformándonos. Eh, y esto es importante para que tú y yo podamos entender algo. Él es el que nos llama, Él es el que nos escoge, Él es el que nos va a transformar. A pesar de que la gente pueda estar mirándonos todavía como lo hicieron los fariseos. ¿Están de acuerdo que los fariseos estaban ah, viendo cómo comía Jesús con gente que era la repudiada, ¿no? Entendemos que un publicano o un cobrador de impuestos era gente que lo veían como alguien enemigo de la misma nación, porque era un vendepatrias, dirían por ahí, ¿no? Y también era gente que se enriquecía con la misma población, ¿no? Una vez que él veía lo que tenía que administrar o pagar de tributo, él podía cobrar el doble, el triple, 5 hasta 10 veces más de lo que el imperio pedía de tributo. Entonces, el cambio que hubo en Leví fue primero un cambio radical de decisión, pero Dios iba a ir transformando, Jesús iba transformando su corazón. Tuvo que estar con él, ¿cuántos años? 3 años para estar hablándole, enseñándole, hablándole, enseñándole, y entonces fue como Dios hizo la transformación por medio de su Santo Espíritu y las palabras de nuestro Señor Jesucristo a la vida de Leví. Yo me he puesto a pensar en esto y digo, qué bendición. Cuando yo recibo la palabra, Dios empieza, como dice una
porción de Pablo, ¿verdad? Que él nos va lavando por medio de la palabra. Y el Señor Jesús no le importaba que lo criticaran porque él a lo que venía lo tenía que hacer. Él venía a rescatar lo perdido. Y tú y yo tenemos que entender que habrá gente que llegue con una situación difícil a la iglesia. Estamos ahorita trabajando con una pareja de homosexuales que se prostituyen, pero que están recibiendo la palabra de Dios. Y estamos invitándolos a que sean parte de la congregación. Y yo le decía a la persona que estoy compartiéndole, a mí no me importa que lleguen vestidos todavía, pero que vengan y escuchen la palabra, porque quien va a transformar su corazón no es un lugar, no una persona, es Jesucristo por medio de su palabra. Y esto es interesante porque entonces entendemos que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Tú y yo, en otro momento, tal vez no llegamos a estar en una situación tan crítica, tal vez tú, yo sí, pero yo me doy cuenta que el Señor cuando me dijo, sígueme, yo dejé todo y le seguí. Quiero, quiero nada más hacer este énfasis de que lo que les decía hace un momento, no nos hemos visto como el fariseo, porque ahora que ya estamos en Cristo, ahora que ya ha habido cambios en nuestra vida, tenemos que tener todavía más que corazón para aquellos que están llegando y que tienen que ser transformados por medio de la escritura. Y eso nos hace falta porque muchas veces empezamos a señalar al hermano que todavía es pequeño en la fe, al hermano que no ha aprendido todavía a tener cambios en su vida. Y tenemos que tener, sí, amor, sí, misericordia, pero sí, firmeza en la palabra, decir, mira, Dios enseña esto, mira lo que Dios te está hablando, mira lo que Él quiere y demanda de ti, pero no como lo hicieron estos gentes, los fariseos, los escribas, que murmuraban y número dos, criticaban la manera en que se relacionaba el Señor. Qué delicia saber que el Señor tenía el mote, el apodo de que amigo de publicanos, amigo de pecadores, amigo de prostitutas. Y no es que él amara su pecado, sino que él amaba a lo que se había perdido, a lo que necesitaba qué, salvación y rescate. Y yo creo que algo que sufrimos mucho los cristianos hoy en día, no quiero meterme en cuestiones de doctrina, porque estamos hablando de una reflexión de una porción de la escritura, pero sufrimos mucho los cristianos de tanta murmuración dentro de una iglesia. Sufrimos de que la gente está mirando qué hizo o dejó de hacer. Recuerdo esa anécdota que me contaron hace mucho de una persona que llegaba y decía, pastor, resulta que la familia Pérez, este, eh, hacen esto, esto y esto, y no es agradable a la voz de Dios, ¿no? Y a la otra semana, pastor, la hermanita fulanita de tal, no vino con una falda arriba de las rodillas, y pastor, y cada domingo estaba mirando nada más las, los defectos o todavía las luchas con el pecado de los hermanos. Entonces, el pastor le dijo, bueno, ya sé qué vamos a hacer, ¿cómo vamos a arreglar este problema? Y le dijo, hermano, ¿cómo? Le llenó un vaso con agua y le dijo, mientras que llegues al servicio, este vaso de agua no vas a tirar ni una gota del vaso de agua, pero vas a dar vueltas alrededor de la cuadra donde está la iglesia. Y en las 2 horas que está el servicio, tú vas a estar dando vueltas con el vaso de agua sin que se te caiga una gota de agua. Cuando el chico regresó a las 2 horas, le preguntó, ¿cómo vino la hermana Perenganita? ¿Qué pasó con la familia Pérez? Y empezó, le dijo, no, pastor, no me di cuenta porque estaba concentrado en el vaso con agua. Y eso es interesante, cuando uno llega a Cristo, tiene que estar concentrado en lo que Dios nos demanda a nosotros. Yo he entendido que la ley de Dios no es para juzgar a los demás, sino para ser juzgado por a mí mismo. La ley me tiene que enseñar a mí cómo debo de ser transformado y por medio de esta transformación ser luz para los que están llegando nuevos. Esto es lo que a mí Dios me habló, me enseñó, me dijo en esta pequeña porción. Hey, el Señor viene por los que están perdidos, por los pecadores que vengan al arrepentimiento. Pero tú y yo no fuimos llamados a ser jueces, sino fuimos llamados a qué? A ser testigos de la obra de Cristo. Así es que como pastores lo hemos entendido, lo hemos vivido y tenemos que enseñar a la iglesia
que la iglesia no está para estarse juzgando unos a otros, sino para estar, ¿qué? Cuidando, levantando y sirviendo los unos a los otros. Pues hasta aquí mi reporte, hasta aquí mi reflexión. Muy bien, Héctor. Gracias, gracias. Yo creo que es importante, ¿no? Cuando leemos la escritura, que Dios nos muestre verdaderamente algo que tiene que ver para nuestras vidas. Y sí, yo creo que nadie se quiere identificar con los fariseos, ¿no? Como en este caso. Y no obstante que ciertamente a veces la iglesia, a veces los pastores, asumimos ese papel de como de rectores de la vida moral de las personas, o inclusive a veces hasta de cómo se visten, se peinan o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante siempre considerar estas porciones. Pero me queda la duda, Héctor, ¿no? ¿Y cómo esto impacta tu vida? No tu ministerio, o sea, no el pastor Héctor, Héctor, el Hijo de Dios, Héctor, la oveja, Héctor, la persona. Porque tal vez muchos no te conocen, ¿no? De dónde te sacó Dios, cómo te ha traído Dios, por qué estás aquí ahora, ¿no? ¿Cómo este capítulo, así en lo particular, ha impactado tu vida y ha hecho que tengas una cuestión íntima con Dios? E insisto, no es el pastor Héctor, porque todos los pastores vamos a terminar diciendo para enseñarlo a la iglesia. Ya. Yo creo que cuando uno eh, viene al Evangelio, yo personalmente fui un niño que crecí en una iglesia, desde que tengo uso de razón, ahí crecí en una iglesia y lo más impactante en mi vida que no fue correcto es que a los 18 años, como el hijo pródigo, agarré mis cosas y me fui. Y pues mucha gente se dio cuenta de la vida que llevé después de ser un chico de iglesia, ¿verdad? Y estando perdido en pecado, perdido en adicciones, el Señor me alcanzó y me rescató. Pero cuando yo regresé a la iglesia, lo que más fue impactante para mí es que la gente a veces te quiere etiquetar y me marcó como alguien que no tenía realmente esperanza o que no realmente veía la gente que creía que dicen por ahí que ya árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Eso para mí fueron situaciones que fueron adversas al ver a la gente cómo miraba la vida de Héctor, que había sido tocada y cambiada por el Señor. Cuando el Señor me habló, yo le dije sí, y les estoy hablando que fueron 12 años después de que me fui de una iglesia a los 31 años. Y ahí fue donde yo me di cuenta que la gracia y la misericordia deben de ser mucho más fuerte que el juicio, que la gracia y la misericordia, y eso ha sido algo que ha impactado mi vida y que me ha gustado enseñar y hablarle a la gente, que es primero el amor y la gracia para atraerlos. Claro, hay que llevarlos a un cambio de vida y yo lo he vivido con mi propia vida, he sido eh, tocado y a veces he sido enseñado, discipulado, pero también he sido exhortado y también he sido disciplinado y también he sido sentado en el ministerio, pero hablando personalmente, Dios ha sido siempre bueno y Dios ha sido el que me ha dado siempre esa parte de decir, tú mantente porque yo te escogí, yo te llamé, eres mío. Entonces, a mí me ha impactado esto como un Leví que pudo haber sido criticado no una vez, tal vez muchas veces, porque cuando uno viene a Cristo a veces nos deja la cara de testimonio, ¿verdad? Nos cambia la vida, pero nos deja la cara de testimonio para que la gente sepa. Y a mí me pasó, ¿no? Que la gente me veía y pues yo venía todavía con muchas locuras y todo. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al instituto era una persona que todavía era un dolor de cabeza para mucha gente. Pero yo creo que fue Dios y ver a la gente alrededor que realmente creía en el trabajo de Dios en la vida de los pecadores arrepentidos como su servidor, que me ayudaron a sostener en mi vida personal. Eso es lo que yo puedo hablar de lo que pude transmitir hoy.
Muy bien, Héctor. Y yo creo que ahí se ve y se cumple que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Digo, yo conocí al Héctor, yo digo que al que ya venía siendo transformado, ¿no? Y lo he visto crecer por muchos años también, hasta ser este pastor que hoy tenemos aquí con nosotros. Pero, Héctor, y el día de hoy, ¿cómo va la intimidad con Dios en esto que nos platicas? Mm, Leyendo hace unos días otra vez la enseñanza del Señor Jesús de el Padre Nuestro y estaba dando la reflexión y venía a mi mente y a mi corazón, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Y creo que es una espiral siempre hacia arriba, no hacia abajo. Y el Señor no te va a dejar donde estabas. Y aunque a veces vienen circunstancias adversas, tienes que mirar si la gracia de Dios ha sido tan grande en tu vida, tienes que transmitirla a los demás. Y a veces habrá gente que me ha fallado, habrá gente que me ha lastimado, pero mi corazón no debe quedarse ahí, sino debe de que ser una espiral hacia arriba, un crecimiento y una madurez. Y aprender a perdonar, a soltar y a olvidar. Y eso, y olvidar en el sentido de no cargar con algo que quede como un problema para un futuro, sino que pueda tener la libertad. Si el Señor me tocó y me rescató siendo lo que era, ¿por qué yo no he de tener la misma capacidad para hacerlo con los demás? Muy bien, muy bien. Y tal vez ahí yo solo añadiría, hijo, digo, aparte de perdonar y olvidar, etcétera, ¿verdad? Bendecir. Por ahí te los mandé hace no mucho, ¿verdad? Fíjate que una ocasión en una clase nos decía un maestro, y eso se me quedó muy grabado. Dios amaba a Judas después de la traición, después de vender al Señor Jesús tan barato, decía él, ¿no? Dios amaba. Y bueno, pues todos dimos ahí alguna respuesta, pero la respuesta de él fue que cuando Jesús murió en la cruz, todavía murió por él. Claro, viene toda una cuestión teológica ahí, ¿verdad? Pero nos dejaba pensando, bueno, sí, bueno, oye, puedo entender que a veces nos cuesta trabajo, pero el verdadero camino de la madurez nos lleva para allá. Héctor, yo te conozco y te agradezco, te he visto reír, te he visto llorar, te he visto bromear, te he visto trabajar un montón, hijo. Ese proceso no se ha detenido ni se detendrá. Por eso celebro poderte escuchar cada vez. Ok, qué bueno que comentaste esto, Pastor José Martín, y de lo que las preguntas que me decías, Pastor. A lo mejor siempre juzgamos a la gente sin saber de dónde Dios nos rescató, ¿verdad? Y por eso es importante aprender y conocer a las personas con mayor intimidad, porque el Señor nos conoció en mayor intimidad. Y cuando entonces indagamos y conocemos de dónde Dios trajo a cada persona, tenemos una empatía en el corazón y sabemos, como dices tú, ahora entiendo muchas cosas. Yo lo veo así y por eso trato de tener siempre una relación íntima con mucha gente, porque a veces no por saber, ni por el morbo, ni por el chisme, porque habrá cosas que le digo, no quiero saber de eso, ¿no? Pero sí saber qué es lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios lo trajo y de dónde Dios lo trajo para poder entonces mirar las grandezas de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. No puede, no puede haber una intimidad con el Señor, no hay una relación a que de verdad estemos necesitados o agradecidos también. Estaba yo precisamente el texto de que al que mucho se le perdona, mucho ama, porque es a lo mejor una frase que luego usamos ahí como cliché, pero cuando eso es una experiencia, cuando tú estás consciente de todo lo que ha sido perdonado, no antes de venir a Cristo, ojo, escúchenme, no que Dios te perdonó hace, yo me convertí hace casi 46 años, ¿no?
No, no lo que pasó hace 46 años, no. Todo lo que Dios me ha perdonado durante estos 46 años hasta hace un momento. ¿No? Cuando estás consciente de eso, de ese perdón, es cuando entonces ese amor y gratitud fluye. Y el anhelo de tener una intimidad con el Señor se vuelve una experiencia permanente. Pero a veces creo que nos convertimos en esos fariseos, doctores de la ley, teólogos, expertos, ¿verdad? En el hebreo y en el griego. Cuando estaba hablando Héctor de Jesús, hablándole a Leví y diciéndole, sígueme, por una predicación que yo hice, que he compartido en 2 o 3 ocasiones, por una palabra en griego, ¿no? Que cuando nos convertimos en eso, nos alejamos de la intimidad para convertirnos en los que se postran o se paran afuera, ¿verdad?, de la casa de Leví para decir que están comiendo con pecadores. Pero bueno, era Dios. Esta reflexión nos haga recordar que no necesitamos también todo lo que nos han perdonado hasta el día. Te quedes hace 40 años. No te quedes cuando fuimos drogadictos o cuando fuimos borrachos. No te quedes ahí. Que la verdad es que fuimos perdonados esta mañana. Hace ratito, después de almorzar, aquí en el trabajo, siendo perdonados, porque te perdonen. Es permanente. Y es tan eterno, tan profundo, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Que es una experiencia para cada momento. Ya. Pues Héctor, muchas gracias, hijo. Yo me quedo con toda la palabra. No pude anotar todo, pero lo bueno es que siempre se quedan los videos para volverlos a escuchar. Gracias. Yo sé que lo que nos compartiste es exactamente lo que Dios te ha dado, pero sobre todo lo que te veo que vives, perdón, cada día, cada tiempo, cada vez que platicamos, cada vez que nos vemos, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar, vamos a orar y oramos por Laura, claro está, ¿vale? Oremos, Señor, gracias, gracias por la vida de Héctor y de Laura. Gracias porque hemos visto tu proceso en sus vidas. Gracias porque nos dejaste conocerlos cuando iban dando esos primeros pasos, pero nos has dejado verlos correr en Cristo Jesús. Y también, Señor, cómo los has usado para mostrar misericordia a cientos de personas que lo estaban necesitando. Gracias, porque vemos en ellos, Señor, reflejado exactamente lo que Cristo Jesús hacía con otros, amarlos y acercarlos a la salvación. Yo ruego, Señor, ahora por Laura, que tengas misericordia de ella. Gracias por abrir puertas con la doctora, por el médico, ginecólogo que va a verla, pero todavía hay algunas cosas, Señor, que donde necesitamos ver tu mano, proveyendo, tu mano, Señor, abriendo puertas, y también tu mano guiando al médico que vaya a hacer esa intervención, si esa es tu voluntad. Permite que este hombre sea guiado por tu Espíritu Santo junto con la enfermera y veamos, Señor, un milagro de sanidad en el cuerpo de Laura. Señor, gracias, gracias por esta mañana y gracias por cada uno de los que pudimos conectarnos. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria y te bendecimos, Padre. Te bendecimos porque tú nos concedes cada semana este tiempo para tener esta convivencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.